Tarde, buena oportunidad para hablar con Ricardo Ravelo, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, escritor además sobre temas de delincuencia organizada. ¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gregorio. Es un gusto estar aquí contigo en tu espacio. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, que es 25 de julio, pues es una fecha importante, ¿no? Queda la referencia de que este 25 de julio, pues se cumple ya un año de la captura de Ismael El Mayo Zambada. ¿Qué hemos vivido? ¿Cuánto hemos observado durante este último año? Particularmente cómo se dispararon los niveles de violencia y de inseguridad allá mismo en Sinaloa. Y como decíamos hace un momento, Ricardo, donde Estados Unidos no ha presentado un reporte detallado. No, es digamos, lo que sobrevino después de la captura o secuestro y entrega del Mayo Zambada, que al mismo tiempo se fue la entrega de Joaquín Guzmán, pues fue una guerra donde se dividió el cártel y Así es. esto ha traído, pues obviamente, un saldo sangriento, más de 1,600 crímenes de alto impacto, 1,980 o más desapariciones, un capo en el patíbulo, que es el caso del Mayo Zambada, candidato a la pena de muerte, y dos testigos estelares que, pues, uno de ellos ya entró al programa de testigos colaboradores para hablar de cómo operó el cártel de Sinaloa durante el sexenio de López Obrador. Y obviamente una guerra que continúa de alta intensidad entre los grupos divididos de esta organización poderosa, que sigue manteniendo, como bien lo dijiste, en un estado de violencia a la entidad que dirige Rubén Rocha Moya, que por cierto, pues personaje clave en la trama de hace un año. Exactamente, que pues ahí sorprendentemente se mantiene, ¿no? Al frente del gobierno del estado de Sinaloa y donde pues ahí la acción que ha habido por parte del gobierno federal creo que ha sido muy notoria y me quedo con esa imagen de hace unos cuantos días, ¿no? La presidenta Sheinbaum en conferencia de prensa con Rocha, el gobernador del estado de Sinaloa y donde pues se le ve con un rostro un tanto desencajado. Sí, y me parece que lo peor de este caso, Gregorio, es que no obstante que hay datos, evidencias, detalles de la participación de Rochamoya en la entrega del Mayo hace un año, pues no hay una sola carpeta de investigación en su contra. Tampoco abrieron investigación cuando él reconoció públicamente que llegó a la gubernatura con el respaldo del cártel de Sinaloa. Y también han aparecido informaciones que son públicas, de que otro personaje clave que fue importante en el Ahí financiamiento de perdimos su la campaña. comunicación con Ricardo Ravelo. A ver, perdóname, Ricardo, te perdimos un poco. Sí, Adelante. sí, decía que no hay carpetas de investigación por el caso de su relación con Sinaloa, ni por Ujú. el financiamiento que recibió de Sergio Carmona, el famoso rey del Huachicol, durante su campaña política, que por cierto, uno de su coordinador fue precisamente Américo Villarreal. Entonces este señor está totalmente protegido, envuelto en la impunidad, lo cual pues sí habla muy mal de las autoridades mexicanas, Gregorio. Ahora, el caso de Héctor Melesio Cuen, pues ciertamente quien fuera rector y además exdiputado, que fue asesinado justamente ese mismo día, el día 25 de julio del año 2025, Ricardo. Ese es otro hecho también que tampoco implicó abrir investigaciones contra Rochamoya. Es decir, el señor Melesio Cuen, ex diputado, ex rector, estuvo presente en la reunión en la finca donde fue secuestrado el Mayo, y luego la misma Procuraduría o Fiscalía Estatal pues inventó que lo habían asesinado en una gasolinera cuando intentaron asaltarlo. Ya posteriormente, meses después, la Fiscalía General de la República acreditó que el señor Cuen fue asesinado, tal cual lo dijo el Mayo, ahí mismo en la reunión, junto con 4 escoltas del Mayo Zambada, que sus familiares los denunciaron estos hechos y están en calidad de desaparecidos, pero está la versión de que fueron asesinados y enterrados en la misma finca. Ahora, pues todo esto que estamos platicando, la referencia de hace un año, corrían ya las últimas semanas del gobierno anterior, encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues del 1 de octubre a la fecha, pues se ha visto, lógicamente, un cambio muy notorio. Cosas que antes
sobre todo, ¿no? El desmantelamiento de los laboratorios y otras acciones para combatir el narcotráfico, pues anteriormente no pasaba nada, se acabaron los abrazos y ahora pues se ven acciones muy distintas a las que veíamos antes, pero en realidad, ¿en qué momento estamos? Es decir, y más que todo pensando en la situación de los habitantes del estado de Sinaloa, donde esta división de grupos de la delincuencia, de un grupo de la delincuencia, ha venido generando pues esa guerra sin cuartel, porque pues vemos la violencia que se presenta un día sí y otro también, Ricardo. Sí, mira, Gregorio, en efecto hay un cambio de estrategia de anticrimen de lo que se hizo durante el gobierno de López Obrador a la fecha, pero a mí me parece que no obstante que pues nos están vendiendo estadísticas, miles de detenciones, laboratorios asegurados, droga asegurada, etcétera. Desde mi punto de vista, este cambio todavía no da el resultado que esperan los sinaloenses y buena parte del país donde hay violencia, porque no se está tocando la estructura de poder. Es decir, el primer escalón es la estructura operativa del crimen organizado, en este caso, pues el de Sinaloa, el más fuerte, el más poderoso, pero no están tocando la parte política, el cerco de protección policíaca, el cerco de protección empresarial, es decir, toda la estructura, el andamiaje que da fuerza y poder al crimen organizado. No entiendo una política antimafia que no esté tocando a los principales actores que son los políticos, porque desde mi punto de vista el corazón del crimen organizado está en la estructura de poder. Porque ya poco se dijo, digo, en días recientes, yo ya no he escuchado más acerca de aquella famosa lista Rubio, la lista de, haciendo referencia a Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en donde habría nombres, ¿no? De estos personajes a los que tú te refieres, personajes de la política, ese círculo de poder, ¿no? Personas que actualmente pues estarían en altas responsabilidades del servicio público. Sí, se presume que hay una investigación amplia se habla más o menos como de 50 figuras políticas, no todos de Morena, pero sí buena parte son del partido en el poder, que estarían siendo investigados por vínculos con crimen organizado, lavado de dinero, el tema del huachicol fiscal, financiamiento de campañas con dinero sucio, y que buena parte de estos expedientes se están robusteciendo o se estarían robusteciendo con las declaraciones de los testigos que ya tiene Estados Unidos, que en este caso son dos de los principales protagonistas del cártel de Sinaloa, que son Joaquín Guzmán y Ovidio Guzmán, que recientemente aceptó ser ya responsable de los cargos y se incorporó al programa de testigos colaboradores. Se entiende que esta negociación pues es para hablar realmente de cómo operó Sinaloa durante el gobierno de López Obrador y qué protección tuvieron, ¿no? Porque pues de esto va a depender también que él obtenga una reducción de la sentencia que le imponga. Claro. Ahora, Estados Unidos, aquí vemos pues esta colaboración en la narrativa. Desde un principio se habló de de este acuerdo que hay entre México y Estados Unidos y bueno, pues todo el tema antiinmigrante y esta exigencia de Estados Unidos del tema de las drogas. Bueno, pues yo creo que me da la impresión que pues hay una oportunidad enfrente de nosotros. Claro que no es tan fácil poder resolverlo de un día para otro, pero pues yo creo que hay que aprovechar el momento, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Yo creo que sí, hay dos cosas. Mira, primero que nada, la presidenta, yo creo que ya debería estar dando pasos en el sentido para limpiar la casa, a llevar a cabo investigaciones, porque la fiscalía integre carpetas, porque esto, si no, digo, lo peor que puede ocurrir es que empecemos a darnos cuenta de estas indagaciones desde Estados Unidos. Estados Unidos tiene una postura de inconformidad con los resultados en la parte migrante y en el tema del fentanilo. Tan es así, pues que se mantiene ahí la amenaza de imponer un 30% de aranceles a todos los productos que exporta México a partir del 1 de agosto. Entonces, yo creo que, bueno, están exigiendo mayores resultados. Ahora, ¿qué quiere Estados Unidos? Pues quiere políticos, quiere empresarios, quiere la gente que saben ellos que está implicada en estas actividades ilegales y que están protegidas por el gobierno.
Que ahorita también, pues, los noticia de los últimos días ha sido lo de Tabasco, ¿no? Lo de Hernán Bermúdez, exsecretario de Sí, Seguridad de Tabasco, durante el sexenio o durante el periodo, vamos, de Adán Augusto López, que no completó el sexenio porque se fue como secretario de Gobernación para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso también, de alguna manera, sería parte del rompecabezas, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de la problemática actual. es parte del mismo esquema, claro, y digo, en este caso Adán Augusto, pues viene siendo pues más o menos comparable su situación como la de Ruchamoya, es decir, él era el gobernador, él era el protector, presunto protector de Hernán Bermúdez, hacia este grupo criminal conocido como La Barredora, que pues se dedicaba a muchas actividades criminales, el secuestro, la extorsión, el huachicol, entre otras actividades, y pues era una organización que operaba en varios estados, no solamente en Tabasco, también en Chiapas, donde gobernaba el cuñado de Adán Augusto López, y es Ujú. imposible considerar o pensar que el Adán Augusto López no estuviera enterado de las Enterado. actividades de este personaje, de quien además fue su notario, porque ellos constituyeron una empresa para operar el movimiento de combustibles. Incluso hay una Ujú, versión ujú. por ahí de que tenían planeado también venderle millones de litros de combustible para el Tren Maya, entre otras actividades empresariales. Eh, pero bueno, lo que hemos visto es una protección absoluta para el personaje central de esta película, que es Sí, Adán esta trama. Augusto, donde pues no hay ninguna investigación, Ujú. según ha dicho la presidenta, a pesar de que, bueno, en Tabasco y fuera, dentro y fuera de Tabasco se sabe que Adán Augusto tenía conocimiento de lo que hacía su secretario de seguridad. Oye, no sé qué te pareció a ti, ayer lo platicábamos, pues sí, yo le llamaría infografía, ¿no? Este video que publica la Embajada de Estados Unidos en México, haciendo alusión justamente al combustible ilegal, ciertamente, ¿no? El huachicol, o el huachicol fiscal, como Sí, se le llama, ¿no? Entonces, en donde sale el combustible ilegal de nuestro país hacia Estados Unidos, específicamente a Texas, y luego regresa, ¿no? Ya refinado. Pero creo que es la primera vez, al menos por parte de Estados Unidos o de la Embajada de Estados Unidos en México, como que se está también implícitamente reconociendo que ellos también son parte de la bronca, ¿no lo crees? no, claro que sí, y es la primera vez que lo hacen, pues, lo hacen público. Es decir, no Ujú. se puede considerar o aceptar que el huachicol solamente se opere desde México. Es decir, necesitan redes, complicidades del otro lado de la frontera, para Exacto. poder refinar el petróleo. Después, claro, hay todo un andamiaje de complicidades ahí, porque hay protección política, hay protección policíaca, hay protección de las aduanas, porque de ahí sacan los permisos falsos para introducir el combustible bajo digamos, bajo otro nombre, como aceites o derivados, y no como propiamente Ujú. como combustible. Entonces es una red amplia que, bueno, esta investigación que dicen que se está llevando a cabo, pues tendrá que hacerse de manera bilateral. Estados Unidos Claro. tendrá que enfrentar también sus redes en Texas, pues, donde estén operando, y México hacer su parte para poder realmente combatir a fondo este problema. Yo no sé hasta dónde, pues habría que plantearlo también, qué papel está jugando la refinería de Deer Park, que compró el gobierno mexicano, que es donde Exacto. refinaban buena parte del crudo que se producía en México, se extraía en México. Ricardo, pues nos das un panorama, creo, muy amplio acerca de la situación, lo que se vive en este 2025 a partir de acontecimientos, pues que podríamos considerar de los últimos 12 meses, ¿no? Lo que se ha vivido en nuestro país pues dentro de todo lo malo, creo que lo menos malo es que vemos que sí hay algunas acciones y que claro que hace falta pues reconstruir, ¿no? Ese andamiaje y que realmente se pueda aprovechar, como decíamos hace un momento, esa conexión que hay con los Estados Unidos ahí, Ricardo. Sí, se tiene que aprovechar y se tiene que hacer la tarea, pero sí se tiene que golpear la estructura financiera del crimen, la estructura política. Por ejemplo, mira, me Ya. pareció interesante el operativo que se llevó a cabo en el Estado de México para combatir el cobro de piso, que es un problema pues que Bien. se ha extendido en toda la República. Pero, por ejemplo, no basta Bien. con detener operadores.
esa estructura Bien. de operadores está protegida por la policía y más Te arriba. agradezco muchísimo Entonces, esta por ahí, conversación. muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Que estés muy bien. Ricardo Ravelo. Corte comercial y